Buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios que nos permite tener otro tiempo de oración. Amén, Señor. Y estamos muy agradecidos siempre con Dios porque dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, cada día siempre tenemos que bendecir a Dios y siempre hay motivos para darle las gracias. Y antes de empezar este tiempo, pues vamos a tomar un tiempo para orar en lenguas. Entonces, ahí donde está en su casa, pues prepare su corazón para alabar al Señor, pero vamos a orar juntos. Ere karam bara 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 bashita ra bara batara bara bateri vidiri vitara bara bashete re videre ve kam bara 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 basheta ra ore karam bara bara bashte dara bara basheta ra bara kam bara bashita ra bara batai re videre ve kam bara bashita ra bara bashita ra ere karam bara 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 re videre ve kam bara bashte re videre ve kara bara ore karam bara 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 bashita ra bara bashita ra bara kam bara kara bara bashita ra bara videre tara bara kara bara bashita ra bara vidiri vitara bara bashita ra bara kayam bara bashi ere korom bara bashita ra videre ere karam bara bashte dara. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Pedimos que sea tu paz, Señor, en los hogares de mis hermanos, Señor. Que este tiempo de oración, Señor, ellos puedan, Señor, recibir esa fortaleza de ti, Señor. Pero que su corazón pueda estar abierto para recibir, Señor, esas verdades, Señor, espirituales que tú tienes, Señor, para tu pueblo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues el pastor les había comentado hace unas semanas que nos pidió como grupo de intercesión de la iglesia que pudiéramos estar compartiendo con ustedes, pues testificando, dice la palabra, que no podemos callar sus maravillas. Tenemos que contar todas sus maravillas y todo este tiempo que hemos estado en la iglesia, desde que comenzó la iglesia, pues nosotros hemos podido pues testificar el estar caminando como iglesia, pues el Señor nos ha ido enseñando, es como ir creciendo, como ustedes si tienen a sus hijos, si están pequeños o ya son grandes, pues pueden ver como un pequeño, desde que es chiquito, cómo van llevando su crecimiento, y yo creo que así nos ve Dios. Dios va viendo ese crecimiento y Dios va cuidando, Dios está velando siempre por su iglesia, Dios está viendo y proveyendo todo lo que su iglesia necesita para que podamos llegar a la estatura de Cristo. Dios nos dejó pues una meta a la cual llegar. Dios nos puso como iglesia con un propósito específico. No nos dejó aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos tener nuestra vida o que atendamos nuestra vida como muchos que no conocen a Dios. Dios ya nos llamó y dice la palabra que fuimos adoptados como sus hijos. Entonces ese es el propósito que tenemos como iglesia, el conocerle, pero que también crezcamos, que lleguemos a la estatura de Cristo y pues lo que nosotros podemos testificarle es lo que Dios ha hecho y el amor tan grande que Dios ha tenido con nosotros, que usted también ha experimentado. El que hayamos llegado a Cristo no fue casualidad. Si usted escuchó de Cristo, si a usted alguna vez le hablaron de Cristo, fue porque Dios ya lo tenía. A veces les decimos a algunas personas, Dios ya nos tenía en la mira. Desde antes de que nosotros pudiéramos escuchar de Él, dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había apartado. Y eso es lo que primero pues hemos reconocido en nosotros, que el estar caminando con Dios, el estar nosotros pues ustedes lo han visto, los que nos estamos pues congregando, Dios nos conformó como iglesia, Tabernáculo en la Roca, pues Dios llamó a los que están, a los que estamos, y Dios nos conformó como iglesia para hacer luz, y en la colonia en la que el Señor nos ha puesto, pues no ha sido un lugar
fácil, es un lugar difícil en muchos sentidos. Pero hemos visto la gloria de Dios y yo les puedo compartir, pues muchos, ahora sí que el Señor llama a muchos, pero el Señor siempre tiene un remanente. Y ese remanente, alguno podría decir, bueno, Dios me escogió o escogió a uno y a otro no. No, Dios nos da la misma oportunidad a todos de poder conocerle, de poder heredar, de poder caminar con Él. Pero eso es algo que nosotros tomamos la decisión de seguirle al Señor. Y es ahí cuando uno sigue al Señor, es cuando uno puede probar la fidelidad de Dios. Aleluya. Y esa invitación, hermano, pues también es para usted. Si usted está viviendo pruebas, está viviendo situaciones, es porque Dios quiere que lo conozca todavía más. Dios quiere hacernos heredar. Entonces, sea que usted tenga poco o mucho en el Evangelio, pero Dios tiene un propósito y ya un camino trazado para usted. Pero Dios nos está llamando y si vemos que el camino se está cerrando, que las situaciones cada vez son más difíciles, pues ahora en este tiempo de pandemia a veces decimos, pues el Señor vino a mover muchas cosas, no solamente en la iglesia, sino también en el mundo. Y si vemos que el camino se está cerrando, hermano, es porque Dios quiere que usted venza. A veces pensamos en las multitudes, en muchos, y a veces vemos este tiempo de pandemia y pensamos, pues es un tiempo de juicio para las naciones, pero nosotros debemos de pensar en qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios ya preparó para nosotros como su iglesia, para usted como su hijo, y Dios quiere que nos estemos ocupando de nuestra salvación. Y todo esto que le estoy compartiendo es porque nosotros que pues hemos caminado todo este tiempo en la iglesia, esto que le estoy hablando es lo que Dios nos ha enseñado, a caminar con Él. Y hermano, los tiempos de oración no solamente son para pedirle a Dios por nuestras situaciones o por las necesidades que tengamos. Dios es fiel y a medida que uno camina es que uno va conociendo la fidelidad de Dios, en que si tenemos pruebas, si tenemos situaciones, si hay necesidades, si usted camina con Dios, Dios es fiel para ver por usted. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esa disposición de caminar con Él. Y todo esto que le comparto, hermano, pues es lo que hemos estado viviendo, como lo que le decía, como iglesia, pues hemos pasado muchos tiempos de prueba, pero este tiempo que ahora nos está tocando vivir a muchos, pues nosotros lo hemos visto. Dios cambió muchas cosas, incluso Dios nos llevó a conocerlo todavía más en este tiempo. El ver cómo Él se mueve, pero también ver que el Señor nos vino a sacar a muchos de nuestra área, pues como de confort, que es en lo que nosotros nos sentíamos cómodos ya viviendo. Dios lo que vino a hacer es como despertar a su iglesia para que su iglesia no se quede chiquita, que no se quede como un niño. Si usted ve a un niño que siempre se queda así, pues dice algo está mal. Los niños tienen que crecer, tienen su etapa de crecimiento. Y es así, nosotros como iglesia de Cristo, Dios quiere que nosotros crezcamos, no quiere que nos quedemos pequeñitos, que si llegamos al Evangelio, Dios no quiere dejarnos así como llegamos. Dios quiere hacer un trabajo de perfección en nosotros y es un trabajo que Dios está haciendo cada día. Y nosotros lo hemos visto desde que empezamos los tiempos de oración, del tiempo que lleva la iglesia. Dios nos ha enseñado a caminar con Él. Dios ha venido perfeccionándonos por mucho tiempo y hermano, lo que yo le decía, sé que usted tenga poco o mucho en el Evangelio, Dios siempre tiene más para nosotros. Uno no puede conformarse con decir ya aprendí o ya tengo tanto de Dios. Dios siempre quiere llevarnos a esa plenitud y esa plenitud es conocer a Cristo, que nuestra alma se vaya asemejando a Cristo. Pero esa es a medida que nosotros pues vamos permitiéndole a Dios obrar en nosotros. Y hermano, estos tiempos de oración no son en vano. Si usted viene con peticiones, a lo mejor con cargas, claro que lo que Dios espera es que usted puede pensar, usted como padre, ¿qué hace con su hijo? No le da todas las cosas a su hijo, dice la palabra que si nosotros como hombres, dice, no le damos a su hijo si nos pide algo de comer, dice, ¿cómo Dios? Dice, pues Él nos va a dar mayores cosas. Dice que siendo el hombre malo, pues no le da a su hijo
Y entonces Dios quiere que vengamos con esa confianza de que si traemos peticiones o necesidades, podemos venir a Él con esa confianza. Amén. Pero Dios quiere que veamos más allá de nuestras necesidades. Dios quiere que aprendamos a ver como Él ve. Dios quiere cambiar nuestros pensamientos, que ya nuestra vista no esté en las cosas de esta tierra. Que a veces pensamos que nuestra vida es trabajar, ver qué voy a comer, ver qué voy a vestir a mis hijos, o las necesidades que son, pues claro, son necesarias al estar viviendo en esta tierra. Pero Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos para lo que Él nos llamó, el propósito con el que Él nos llamó como sus hijos. Y este tiempo, hermano, de pandemia, pues Dios ha venido a enseñarnos eso, que dejemos de poner nuestra vista, nuestra atención, e incluso a veces ponemos todo nuestro esfuerzo en las cosas de aquí, por trabajar cada día, por sacar para tener para aquí, por sacar para suplir allá. Y hermano, dice en Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y usted puede leer todo el capítulo de Filipenses 4 y hermano, todas las necesidades que usted tiene ya están en Cristo Jesús. Esas cosas ya están en Cristo, muchas promesas que Dios nos ha dado, ya están en la palabra de Dios, ya están para cumplirse. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues creerlas y caminar con la palabra de Dios, caminar con Cristo cada día. Y ya no estar mirando a las cosas de esta tierra, es lo que Dios ha querido enseñarnos en este tiempo, que caminemos, dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Dios tiene un propósito para nosotros y hermano, eso es lo que Dios quiere que conozcamos. Y si a usted a lo mejor le está haciendo falta, porque ahí lo que dice en Filipenses, pues a veces pensamos que solamente que Dios suple las cosas, por ejemplo, el que comer, el que vestir, pero también a lo mejor nos pueden estar haciendo muchas cosas que ya tenemos en Cristo Jesús, sin embargo no las estamos heredando. A lo mejor nos está haciendo falta fe, o nos puede estar faltando la paz, o nos puede estar faltando el amor del Señor. Hay muchas cosas que a lo mejor a la iglesia le están faltando y que Dios quiere proveérnoslas en este tiempo, que conozcamos a Cristo y que heredemos lo que Cristo ya ganó para nosotros. Y lo voy a compartir en Efesios, si me puede acompañar. En Efesios 1, vamos a leer el versículo 3. Del 3 en adelante dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice, vamos a terminar de leer los siguientes versículos. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. Pero hermano, ¿para qué nos apartó el Señor? Vamos a terminar de leer el versículo 11 y 12. Si me pueden acompañar, vamos a leerlo juntos. Dice, en Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Hermano, entonces, ¿está pasando usted pruebas, está teniendo usted problemas o necesidades? Tiene que gloriarse en el Señor, porque todas esas cosas Dios las ha puesto para que usted pueda heredar, para que usted pueda conocer a Dios. Entonces, si le está haciendo falta a lo mejor entendimiento, pídele a Dios, Dios, dame entendimiento en medio de las pruebas que estamos pasando. Para eso Dios nos dio su palabra, pero también por eso es que Dios nos dio de su espíritu el poder orar en lenguas,
es parte de la provisión que Dios ha dejado para nosotros, porque es la manera en la que nosotros podemos conocer lo que tenemos en Cristo. Y Dios, lo que Él quiere, su voluntad es que lo tomemos, que heredamos aquellas cosas que ya tenemos en Cristo Jesús. Pero muchas veces es solamente dar el paso, dar los pasos que Dios nos está pidiendo que demos, porque dice la palabra que es por fe. Todas las promesas que tenemos dice que son en Él sí y en Él amén. Entonces, esas promesas que tenemos en Cristo, Dios ya está buscando que las heredemos. El heredar no es decir, Dios te creo y me quedo esperando a ver a que sucedan las cosas. Yo tengo que caminar en lo que Dios me esté diciendo en su palabra. Y es confesar la palabra de Cristo. Si me puede, solamente le comparto un versículo más y ya empezamos ahorita el tiempo de alabanza. Pero vamos a ver en 2 de Corintios. Y si usted no conoce las promesas que Dios tiene, para eso tenemos la palabra, mi hermano. Y si Dios ya le ha dado promesas, si usted tiene promesas que Dios le ha dado para su casa, para su familia, para usted, Dios nos ha dado promesas como iglesia. Y muchas de ellas, pues nosotros las hemos creído en todo este tiempo y ha sido caminar esperando y confiando y aguardando en el Señor. Y el Señor también tiene su tiempo para cada cosa, pero lo que tenemos que hacer siempre es mantenernos creyendo en el Señor. El creer en el Señor no solamente puede ser un día sí le creí y ya después no, porque van a venir pruebas. Y en las pruebas lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere que hagamos es que mantengamos nuestra fe en medio de la prueba. Y el Señor es el que hace la obra y Él dice la palabra que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 1, y dice, vamos a ver el versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por nosotros a gloria de Dios. Y dice el 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, hermano, ya tenemos todo en Cristo Jesús y esto es lo que podemos compartirles y testificar de lo que el Señor ha hecho en nosotros, pero el Señor sigue trabajando y sigue haciendo su obra. Pero si usted está escuchando y está teniendo disposición para tener estos tiempos de oración, Dios también está llamándolo a usted. Y es solamente que usted tenga la disposición, pero que también le crea al Señor. Porque las promesas de Dios, dice la palabra, que son en Él sí y en Él amén. Entonces, si está esperando que Dios haga cosas, créale al Señor, pero camine en esa fe y camine en esa palabra que Dios nos da cada día. La palabra que recibimos como iglesia es la provisión que Dios nos está dando para caminar con el Señor. ¿Amén? Entonces vamos a disponer nuestro corazón y vamos a tener este tiempo de alabanza. ¿Amén? Gloria a ti, Señor. El Salmo 37 y versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. El 4, deleítate en sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el 5, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Bendito eres, Señor. Queremos deleitarnos en tu presencia. Gracias, Señor. Bendiciones de tu corazón, lo creemos.
dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Bendecimos a Dios por todo y en todo, porque Él es digno de recibir alabanza, hermano. Gocémonos en su presencia, bendiciéndole. Te bendeciré en la tierra que bendeciré, en lugares de leche y miel, te bendeciré.
Jesús. Nos acercamos con confianza, Señor, que podamos ser como esa mujer que derramó, Señor, ese perfume a los ojos de muchos, muy costoso, Señor, pero ella lo derramó todo. Que estemos dispuestos a dar todo a ti, Señor.
has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el Señor: te llamé a santificación y no a inmundicia, para que busques las cosas del mundo. Arrepiéntete, si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Te he llamado a que me busques cada día. No pierdas tu tiempo con las cosas de este mundo. Los días se están acortando cada vez más por causa de los escogidos. Aprende a redimir el tiempo. Busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Ocúpate en mis cosas. Estoy perfilando tu caminar para que aprendas a andar en mis caminos. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene tras mí antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Aleluya. Avanza, dice el Señor, porque a medida que tú avanzas, tus pasos son firmes, dice el Señor. No pierdas tu confianza, dice el Señor. Aprenda a guardar, dice el Señor, con confianza. Aprenda a guardar calladamente, dice el Señor. Dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Has escuchado cada palabra profética en esta tarde? Iglesia, ¿estás listo para la bendición? ¿Ya estás? Todo está listo para que tú puedas recibir bendición. Pero, amado hermano, ¿sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Muchos cristianos, no te voy a decir que poquitos, muchos. En su gran mayoría, los cristianos
Fíjate, cuando Dios los quiere bendecir, no se dejan bendecir. Qué curioso, ¿no? Oran y le piden a Dios, bendíceme, dame bendición. Y cuando Dios los quiere bendecir, no se dejan. Y tú preguntarás, ¿cómo está eso que no se dejan? Ajá. Hermano, es que para la bendición hay principios. ¿Sabes que para recibir bendición hay 7 principios en la palabra? Por eso te digo, pedimos bendición y cuando Dios nos quiere bendecir, no le dejamos. ¿Por qué no le dejamos? Porque siempre ponemos pretextos para no hacer lo que Él nos está pidiendo. ¿Y qué nos está pidiendo? Son estos principios. 7 principios que Dios dejó en su palabra para que tú puedas ser bendecido. Amén, Señor. Amén. Bendecido, hermano. Pero te digo que son muy, muy pocos los cristianos que sí se dejan bendecir. ¿Por qué? Porque caminan en estos principios. Vamos a ver cuáles son estos principios. Aquí te los voy a enumerar. El primer principio es que tu vida debe de tener una fe sólida. ¿Cómo es que le haces para tener una fe sólida? Bueno, debes de tener una estructura en tu vida. ¿Qué es una estructura? Aquello que está formado, que tiene solidez y que no se va a caer. Se le llama estructura de fe. ¿Y quién te va a dar esa estructura de fe? La palabra. Amén, Señor. La Biblia. La santa palabra de Dios. Hermano, Amén. Señor, te pido que pase esto, te pido que se resuelva esto. Pero ¿tienes una estructura de fe? Es decir, tu vida se norma. Fíjate, norma. Se conduce por la palabra de Dios. Eso es fe. Tener una estructura de fe. 2. Para ser bendecidos no podemos andar en yugo desigual. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? ¿Quién es un yugo desigual? Aquella persona que no es igual que tú, que no tiene lo mismo que tú tienes. Si tú tienes a Cristo, debes andar con alguien que tiene la misma fe. Aleluya. Y me refiero a los amigos, me refiero aún a tus familiares. Escúchame, pero esto no está diciendo que te separes de ellos si no tienen la misma fe. No, no. ¿Quieres ser bendecido? Voy a ir explicando estos martes estos principios de bendición. El tercero, hermano, habitar en armonía. ¿Con quién? Con tus hermanos. ¡Ay, pastor! Ya me la puso difícil. Sí se puede. Todo lo podemos en Cristo. ¡Ay, es que me cae gorda, me cae gordo! Es que no lo puedo ver ni en pintura. Ese es tu problema. No es problema de Cristo. Pero ¿sabes que para que Dios te bendiga necesitas habitar con tus hermanos en armonía? Hermano, todo esto lo vamos a ir explicando porque es importante. Mira, el cuarto principio, fidelidad. ¿Qué es fidelidad, hermanos? Es que tú te mantengas en la fe a pesar de la prueba. Es decir, no cambias. No te alteras, no disminuyes. No, hermano, avanzas. Fidelidad es cuando tu fe es probada y se mantiene bajo la intensidad de la prueba. No cambias, hermano. Visión es que debes actuar en la visión de Dios, no en tu visión. ¿Cuál es la visión de Dios? La Biblia. Fíjate cómo todo se va a dirigir hacia la Biblia. Hermano,
para tener bendición. Tenemos que servir. 6. Hermano, es que muchos no quieren servir a Dios, quieren ser servidos. Que me atiendan, que oren por mí, que me vean, pero cuando se habla de servir, no quieren. Hermano, la Biblia estableció, Dios estableció 7 principios para tener bendición. Aquí están, hermano. Y el último, el 7, es que te mantenerse en la comunión con Dios. He escuchado a cristianos que dicen, pues me alejé y Dios me ha bendecido. Eso no es bendición. Anoche yo subí una imagen que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Y muchos piensan que enriquecer es economía, es dinero. No se refiere a eso. La bendición de Jehová es la que enriquece tu alma, tus relaciones, tu armonía con los demás. ¿Sabes cómo es la bendición de Dios? Aquellas personas que son estables, aunque pasan pruebas, aflicciones, hermano. Es decir, emocionalmente son personas equilibradas, balanceadas, hermano. Fíjate, por eso te estoy diciendo, muchos cristianos claman por bendición y cuando Dios los quiere bendecir, es decir, cuando Dios les dice, hijo, camina en estos 7 principios, ya no quiere. Bueno, Señor, me gusta me gusta el de acá. No, ¿qué crees? Son los 7. ¿Por qué? Porque los 7 te van a ayudar a ser perfecto. Aleluya. En Cristo Jesús. No es que escojas cuál quieres, no. Hermano, ¿qué crees? Cuando tú tienes una estructura de fe, por ahí empezamos, vas a tener todo. Es que así es de Dios, hermano, lo maravilloso. Por eso te pregunto, ¿estás listo para recibir bendición? ¿Estás listo para recibir bendición? Hermano, y te puedo hablar de personajes. Te voy a hablar de algunos personajes que en la Biblia nos deja. Y te voy a dejar una tarea. No te voy a decir el pasaje porque tú lo vas a buscar. A ver, te voy a hablar de Abraham. ¿Abraham recibió bendición? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Qué hizo Abraham para tener bendición? La vida de Abraham nos enseña obediencia. Y sabes que quien camina en obediencia, le voy a agregar aquí la palabra, obediencia en fe. Porque muchos piensan que son obedientes, pero no en fe. Abraham es un personaje que nos dejó el Señor en la Biblia para que viéramos cómo se camina para recibir bendición. Abraham caminó en obediencia en fe. Por eso se le llamó el padre de la fe. Oye, pero mira, nota que para ser obediente necesitas ser diligente. Muchos dicen que son obedientes, pero no son diligentes. ¿Qué es diligencia? Cuando te aprestas a hacer las cosas en el tiempo que Dios te está pidiendo. No fuera de tiempo, en el tiempo de Dios. Hermano, ¿qué otro personaje encuentras en la Biblia? Jacob. ¿Qué hizo Jacob, hermano? ¿Quién fue Jacob? ¿El nieto? ¿De quién? De Abraham. ¿Qué tuvo Jacob? Compromiso. ¿Tú tienes compromiso con Dios? Tan solo te voy a preguntar eso. ¿Tienes compromiso con Dios? Entonces, ¿por qué faltas mucho a la iglesia? Yo te pregunto. Porque si tuvieras un compromiso con Dios, nunca faltarías a la casa de Dios. Jamás, hermano. Porque estás comprometido con Él. Mira, Jacob, ¿cómo sabes que adquirió un compromiso? Cuando, hermano, iba de camino, fíjate, y en eso
le gana la noche, te estoy dando pautas para ver qué pasaje es. Tú lo vas a buscar. Y ya no puede ver más en el desierto y entonces dice, aquí me voy a quedar a dormir, y pone una piedra y se duerme. Y cuando duerme, sueña una escalera. Y dice que veía ángeles que subían y bajaban. ¿Sabes de qué habla eso? Él está siendo evangelizado por Dios. La escalera representa lo que dice Timoteo, hermano. ¿Verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Él fue evangelizado. Y cuando despierta dice, oh, este lugar. Y entonces pone una piedra y dice, esta piedra va a ser la señal. Me comprometo contigo. De todo lo que tú me des, el diezmo lo voy a apartar. Compromiso. Iglesia, ¿estás listo para la bendición? ¿Estás comprometido con Dios? ¿O con quién estás comprometido? El que tiene un compromiso con Dios es como Jacob. Fíjate lo que dijo. De todo lo que tú me des, el diezmo apartaré. Te doy una pauta, está en Génesis. Tú busca el capítulo y el versículo. Ahora, iglesia, ¿quieres tener un compromiso? Necesitas tener determinación. No, es que ya le pedí a Dios, pero no haces nada de lo que Dios te pide. Esperar en Dios no es quedarte cruzado de brazos. Esperar en Dios es que estás actuando en fe. Jacob tuvo un compromiso. Se comprometió con el que lo evangelizó. De todo lo que tú me des, el diezmo apartaré. Hermano, ¿estás comprometido con Dios? Determinación. Por eso te digo, iglesia, muchos quieren ser bendecidos, pero a la hora que Dios los quiere bendecir, ay, hermanos, ya no quieren la bendición. ¿Estás listo? ¿Quieres que Dios te bendiga? Camina en los 7 principios de Dios, iglesia. 7 principios de Dios. Fíjate, fe, una fe bien estructurada con la sana doctrina, con la palabra. No puedes andar en yugo desigual. Tiene que ser alguien, ¿verdad? Amistades, relaciones, amigos, hermano, ¿verdad? Un día hablaremos acerca de lo que es, cómo se forma un hogar, hermano. Cuando tú habitas en armonía con los hermanos en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, fidelidad, hermano. Cuando te mantienes fiel, cuando caminas en la visión de Dios, cuando le sirves, hermano, y cuando mantienes tu comunión con Dios. ¿Estás listo para ser bendecido? 7 principios. Hermano, ¿quieres bendición? Vívelos. Estos son para ti, iglesia. Vamos a hacer una primera oración. ¿Qué te parece? Vamos a orar por la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Vamos a pedirle al Señor, Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús, que seamos una iglesia dispuesta a recibir tu bendición, Señor. Padre, en esta hora oramos en el nombre de Jesús. Todo argumento altivo que hay en las mentes y corazones de mucho de tu pueblo, Señor, sea derribado en el nombre de Cristo Jesús. Todo argumento altivo, Señor, que se ha levantado en contra del conocimiento de tu palabra, de ti, Señor, sea derribado y sea llevada cautiva la mente de la iglesia a la obediencia a Cristo, Señor. Hoy te clamamos en el nombre de Jesús por una iglesia
que esté lista para ser bendecida, Señor. Así como Abraham, así como Jacob, Señor, que cuando te conoció, se comprometió contigo. No con el hombre, contigo, Señor. Padre, en esta hora te pedimos por los niños, te pedimos por los adolescentes, te pedimos por los jóvenes, te clamamos por los adultos, te clamamos por los que son esposos, te clamamos por los adultos mayores, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que todos aquellos que tú has llamado a tu iglesia puedan estar dispuestos a ser bendecidos, Señor. Señor Padre, que caminen en estos 7 principios de bendición, Señor. Hoy te clamamos por todos aquellos que van a venir, Señor, que ya están ordenados a vida eterna, para que ellos puedan aprender de acuerdo a tu palabra cuáles son estos 7 principios de bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Te clamo, Señor, por una iglesia lista, dispuesta a recibir bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me entiendes, iglesia? Que la Biblia te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Mira, cuando te digo la Biblia te quiere bendecir, te estoy diciendo Dios te quiere bendecir. Porque Dios dejó esta Biblia, la palabra, como la máxima autoridad aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos tener una guía. Es la Biblia, hermano. Entonces, hermano, ¿estás listo para ser bendecido? Camina en los 7 principios de bendición, iglesia. 7 principios de bendición. Y vamos, por favor, al Salmo 119. ¿Qué nos enseña el Salmo 119? Hermano, la palabra es lámpara que alumbra nuestro camino. Vamos a ver, hermano. Salmos 119, versículos del 1 al 3. ¿Lees conmigo? Bienaventurados, ¿quiénes? Los perfectos de camino. ¿Y sabes qué dicen muchos? No, nadie es perfecto. Ey, escucha. Sí hay cristianos perfectos. ¿Cuándo? Cuando caminan en la ley de Dios. Ah, ¿verdad? Mira, muchas veces ponemos pretextos. No, es que nadie es perfecto. ¿Sabes que sí puede haber cristianos perfectos? ¿Quiénes? Los que caminan en la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino. Los que andan, ¿dónde? En la ley de Jehová. 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Qué es un testimonio? Una comprobación de que algo es verdad. ¿Tú has oído testimonios de alguien? Porque lo que pasaron, ya lo vivieron y es verdad. Entonces dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Qué quiere decir? Los que reconocen que es verdadero y por eso lo siguen. Y con todo el corazón, ¿qué hacen? Oye, ¿cuándo buscas a Dios? Muchos cristianos solo buscan a Dios cuando tienen problemas. Otros cristianos, cuando les hablan la verdad y los confrontan, se ofenden. ¿Sabes cómo describe a la Biblia a los que se ofenden? Se le llama, se escandalizan. Fíjate que la palabra ofender quiere decir escándalo. Así como suena, con K, escándalo. Entonces, alguien que se escandaliza es alguien que se ofende. Porque ya le dijeron algo que hizo mal y entonces así como actúa con el que le dice la verdad. Se pone serio, ya no quiere que le digan, lo evita.
Oh, oh, oh. Iglesia, ¿quieres ser bendición? No te escandalices cuando alguien que te ama te dice que no estás haciendo bien las cosas. Eso se le llama exhortación. Hermano, dice aquí, y con todo el corazón le buscan. 3. Pues no hacen, ¿qué cosa? Iniquidad. Los que andan en sus caminos. Mira, aquí te voy a poner todo esto para que tú tengas una referencia de lo que acabamos de leer. Salmo 119 del 1 al 3. Vamos a resumirlo. ¿Qué quiere decir Salmo 119 del 1 al 3? Que ese cristiano anda en la ley de Dios. O sea, su forma de andar, de hacer las cosas es conforme a la ley de Dios. Fíjate, su camino entonces es perfecto. ¿Ahora entiendes que sí hay caminar perfecto? Porque andas en la ley de Dios, ¿verdad? Es decir, el caminar de ese cristiano es trazado por la palabra de Dios. Todo lo que hace, mira, hay muchos que dicen, ay, tú todo Dios, pues entonces, ¿qué va a ser de nuestra vida? Si no fuera Dios. Hermanos, el caminar es trazado por la ley de Dios. A veces no sabemos qué hacer, qué decidir. Vete a la palabra, ora en lenguas, pídele al Señor, revélame qué debo hacer. Él te lo va a decir. ¿Quieres caminar con esos trazos de la palabra de Dios? Síguelos. Síguelos. ¿Verdad? Dice, hermano, estoy resumiendo, porque en la Biblia Dios te marca lo que le agrada. ¿Qué le agrada al Señor? ¿Estamos aquí? Que tú pongas atención a su palabra y no permitas iniquidad en tu vida. Ahorita te voy a llegar para que veas qué es iniquidad, ¿verdad? Fíjate, esos cristianos que buscan agradar a Dios porque ya saben lo que Él dice en su palabra. Ajá. Los que guardan, dice. ¿Qué es guardar? Poner en práctica, vivirlos, experimentar la palabra. ¿Verdad? Y dice, los que le buscan. Hermano, dice la palabra que el que busca, halla. Y el que llama, se le va a abrir, hermano. Pero primero tienes que buscar. Busca a Dios. ¿Cuándo? Todos los días, cada día que Dios te permita la vida. Oye, Señor, es que me propusieron este negocio, pero tengo que trabajar los domingos. ¿Qué dice su palabra? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día, mira, hermanos, híjole, ¿sabes que no debe trabajar ni el buey, ni el asno, ni el criado, ni aquí? Nadie. Porque es el día del Señor. Oye, ¿y por qué con tanta facilidad alteramos ese mandamiento? Porque te crees sabio en tu propia opinión. Muchos me han dicho, no es que ya oré. ¿Piensan que orar es sinónimo de que Dios ya te aprobó? Tienes que consultarlo con la palabra. Iglesia, por eso a veces no llega la bendición a tu vida. Porque no estás caminando en los principios de Dios. ¿Me entiendes? Dios quiere bendecirte, pero no le dejas cuando Él te dice lo que tienes que hacer. Fíjate, dice ahí, en el 119, no hacen iniquidad. ¿Qué es hacer iniquidad? Es cuando estás abusando de algo o cuando te estás quedando corto en algo. Eso es
vivir una vida de iniquidad. Cuando estás abusando, te vas hacia un extremo o te vas al otro. Pero no hay una vida de balance. ¿Cuántas veces estás pasando por un sufrimiento y por el sufrimiento como que estás dolido, ¿verdad? Sensible, y entonces le haces muchas promesas a Dios. Y te prometo que esto, y te prometo, pero nada más pasa el tiempo de eso que viviste y empiezas a vivir en iniquidad. ¿Por qué? Porque te vas a los extremos. O abusas o te quedas corto. ¿Cuántos cristianos se han quedado cortos en cumplir los mandamientos? ¿Y cuántos cristianos han abusado? Y vamos a usar la palabra abusar cuando te aprovechas de alguien. ¿Verdad? Cuidado. Cuidado. Un día tuve que exhortar a un hermano, no en esta iglesia, hay una iglesia donde el Señor me entrenó, ¿verdad? En esa iglesia había mucha gente, hermano, que servía. Y pusieron a servir a personas que dieran discipulados y tenían que ser los discipulados en la iglesia. Pero el pastor encargado de esto un día les dijo, bueno, si algunos no pueden tomarlo en la iglesia, busquen un lugar céntrico, ¿verdad? Y ahí pueden tener el discipulado. Y un hermano dijo, como los que voy a discipular viven cerca de mi casa, bueno, pues los voy a reunir en mi casa. Y tú dices, ¿es malo? No. Pero fíjate el abuso que él cometió. Iban y lo buscaban y llegaban a su casa y todo empezó de maravilla. Pero ¿sabes qué empezó a hacer este hombre? Se empezó a aprovechar de la gente. Y un día, una hermana que trabajaba, todas las semanas trabajaba, le decía, Dios me dijo que tienes que ayudarme para mi renta. Empiezan a abusar. Usan el ministerio para abusar de la gente. Eso es iniquidad. Cuidado. Los que enseñamos no podemos vivir en iniquidad. Los que dirigimos no podemos vivir en iniquidad. Iniquidad es cuando abusas o cuando te quedas corto. No estás haciendo lo que Dios te manda. Hermano, todo esto está en el Salmo 119, del 1 al 3. Ahora, ¿qué es iniquidad? ¿Qué es cuando las personas viven? Fíjate, cuando estás actuando sin iniquidad. Vamos a ver ahora un ejemplo. Cuando tú estás viviendo sin iniquidad. No hay iniquidad en tu vida. Cuando tomas decisiones de acuerdo a la palabra. Escúchame. Es que me propusieron que hiciera este negocio, pero si no le consultaste a Dios y no te dejaste guiar por la palabra y tomaste una decisión, caíste en iniquidad. ¿Y qué dice la Biblia? En el Salmo 119 del 1 al 3, que no hacen iniquidad. ¿Quiénes? A ver, iglesia, ¿qué es actuar sin iniquidad? Cuando tomas decisiones de acuerdo a la palabra. ¿Quieres que Dios te bendiga? No puedes permitir la iniquidad en tu vida. Hermano, todo lo que hagas, consúltalo con tu Señor. Si aquella decisión que vas a tomar implica faltar a los mandamientos de Dios, ya es iniquidad. Entonces ya no te va a bendecir Dios. Ay, pastor, entonces como que Dios nos forza. No, no te forza, te quiere bendecir. Amada iglesia, ¿me oíste lo que te dije hace rato?
¿Sí? La Biblia dice, Jesucristo dijo, bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí. Está en los evangelios. Ya te dije qué es tener tropiezo, cuando te escandalizas, cuando te ofendes. Mira, es mi deber como pastor ayudarte en Cristo a que puedas heredar. Pero debes de tener cuidado de no cometer iniquidad. ¿Cuándo me has visto en la iglesia que estoy predicando y de repente suena mi celular y me salgo y contesto en el celular? Yo seguido lo veo en la iglesia. Pueden estar en el culto recibiendo la palabra y de repente se paran. Este domingo vi como alguien se paró, contestó el teléfono y y hermano, o es Dios o quién es. Ah, pero queremos bendición. ¿A qué estás dispuesto? Yo le diría a mis hermanos que tienen esa costumbre, ¿quién es el más importante en tu vida? Y no estoy diciendo que no ames a tu familia. Pero muchos quieren bendición, pero ya ni se fijan cómo se norma su vida. Tan fácil que se distraen, hermano. Yo no digo que atiendas a una emergencia, pero ¿qué sabe tu familia de ti? ¿Que tú tienes a Dios en primer lugar? ¿O que a Dios lo puedes desplazar cuando ellos tienen una necesidad? Iglesia, el domingo estoy predicando y veo todo esto. Lo veo, hermano. ¿Y qué crees? Cuando voy a orar me dice el Señor, no puedes callar lo que viste. Tienes que decirle a la iglesia lo que está mal, porque deben corregirlo. Cuando lo corrigen, están viviendo en el orden. Cuando no, están viviendo en iniquidad. Iglesia, sigue sonando el celular a la hora de culto. Entran llamadas, entran mensajes. Hermano, iglesia, pero queremos bendición. Dale el lugar a Dios que se merece. Y Dios te va a bendecir. Muchos dirán, eso es exageración. No, eso es orden. Orden. Iglesia, ahora entiendes lo que es cuando tú tienes cuidado y no permites que haya iniquidad en tu vida. Hermano, cuando tomas decisiones de acuerdo a la palabra. Un día llega una hermana y me dice, pastor, me voy a ausentar por mes y medio de la iglesia. Yo dije, hermana, ¿qué pasó? Es que van a operar a mi perrito y entonces como tiene una operación no puedo ir a la iglesia porque lo tengo que cuidar. Hermana, ¿está tomando usted una decisión de acuerdo a la palabra? Y se ofenden y se van, iglesia, se escandalizan. Dice la Biblia, Jesús dijo, bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí, no se escandalizan, no se ofenden. Iglesia, ¿quieres bendición o no? ¿Estás dispuesto a tener estos 7 principios en tu vida? Amén. Dice la palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea en el nombre de Jesús. Te hablé de un personaje, Abraham, ¿a qué estuvo dispuesto? A obedecer. Pero la obediencia, hermanos, tú que lees la Biblia y que escudriñas, para eso leemos, para ver qué es lo que Dios nos está mostrando. Abraham, hermano, fue un hombre que Dios quería bendecir, pero tuvo que estar dispuesto a obedecer.
Pero en esa obediencia tuvo que ser muy diligente. ¿Te acuerdas cuando Dios lo probó? Ya le dio al hijo, no tenía hijo, ¿verdad? Le dio a su hijo Isaac. Y entonces un día se lo pide. ¿Qué hizo Abraham? Mira, todos estos personajes están en Génesis. Y te voy a decir algo. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo? Actuó con tanta diligencia. Hermano, una persona que es obediente es diligente. Relaciona todo esto en la palabra, hermano. Jacob, hermano, el nieto, cuando fue evangelizado, su compromiso con Dios, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré, determinación para comprometerte, hermano. Es que yo ya le dije a Dios, hermano, no, necesitas determinación en tu vida. Si no, nunca te vas a comprometer con Dios. Hermano, José, ¿qué te va a enseñar? Sí, José, ¿qué te va a enseñar, hermano? Disposición. ¿Cuánto sufrió José? A ver, enumérame todo lo que sufrió. En Génesis también está. Ya te di la pauta. Todos estos personajes están en Génesis. Pero, ¿a qué estuvo dispuesto, hermano? A padecer. ¿Qué es padecer? Saber sufrir, saber pasar las cosas con entereza, sabiendo en quién estás creyendo y en quién estás esperando. Iglesia, si José no hubiera esperado, no se hubiera cumplido la palabra. ¿Qué tuvo que padecer para después ayudar a su familia que se quedara y que fuera suplida la necesidad? Hermano, muchos quieren bendición, pero no quieren sufrir, no quieren padecer. No, es que yo ya padecí mucho. Hermano, ¿cuánto padeció Cristo? Lo que tú has pasado no se compara en nada con lo que ha pasado Cristo. En el nombre de Jesús. Hay testimonio. Como pastor puedo tener testimonio en Cristo de hermanos en la iglesia que han pasado muchas cosas. Y los puedo nombrar. Pero no quiero que se ofendan los demás. Porque cómo se ofenden. ¿Verdad? Cuando uno pone de ejemplo a alguien, hermano. Pero hay hermanos que han pasado unos sufrimientos, hermano, y ahí están. Porque le han creído. Y ¿sabes qué certeza tengo en mi espíritu? Que Dios los va a bendecir. Uno de ellos está esperando en que Dios resuelva un problema en cuanto a una casa que están pasando, ¿verdad? Y que necesita que las autoridades le resuelven. ¿Qué crees? Dios tiene ya eso para resolver en la vida de esta familia. Porque han mirado que han sabido padecer. Y Dios va a resolver ya ese asunto. Y lo que las autoridades le han dicho que le van a cobrar, no, va a ser mucho menos de lo que le han dicho. ¿Y cómo le hacemos, hermano? Cuando tú tomas autoridad en Cristo porque estás en los principios, entonces Dios te bendice. Si tú vas al libro de Romanos, capítulo 4, vas a encontrar la vida de Abraham. Cómo Abraham llamó las cosas que no son. Cuando tú pasas en un asunto como el que te acabo de decir de esta familia, tomas dominio y dices, en el nombre de Cristo Jesús, someto estas autoridades al nombre de Cristo. Y se van a resolver las cosas como Dios dice, no como ellos dicen. Hermano, ¿sabes que el que vive en los 7 principios de Dios disfruta de todo lo que está en la Biblia? Y Dios te hace tener dominio en el nombre de Cristo sobre circunstancias. Oremos, hermano. A ver, estás pasando un problema
económico, estás pasando un problema legal, en el nombre de Jesús, yo te voy a invitar, iglesia, a que tomes autoridad. Pero yo te quiero decir algo. Toma la decisión de vivir en los 7 principios. No te salgas de los 7 principios de Dios. Ayúdame orando en lenguas. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, hay hijos tuyos que han estado esperando una resolución, Señor, algún asunto en cuanto a autoridades, Padre, en cuanto a terrenos, a casas, Padre, esos papeles que han estado detenidos por causa, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Toda clase de corrupción que se están prestando esas autoridades, las sometemos en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, ese asunto queda libre en el nombre de Jesús. En esa colonia, Señor, donde mi hermana está esperando en ti, Señor. Gracias porque tú has mirado lo que ha padecido, Señor, por tanto tiempo. Pero ella tomó la determinación de creerte, Señor. Te pido que seas su juez, su autoridad, Señor, y sometemos toda corrupción de estas autoridades al nombre de Cristo, Señor. Y mi hermana, Señor, esta hermana en fe, en el nombre de Jesús, su asunto se resuelve ante estas autoridades. Llamamos las cosas que no son como si fueran, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todo problema, todo asunto, toda necesidad la sometemos al nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, eterno Dios, porque podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús. A ver, iglesia, entonces, ¿qué es vivir sin iniquidad? Cuando, a ver, dilo personalmente, cuando tomo decisiones de acuerdo a la palabra, estoy viviendo sin iniquidad. Eso es vivir sin iniquidad, cuando tú toda decisión que vas a tomar la tomas de acuerdo a la palabra. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces tomas decisiones de acuerdo a tus sentimientos, a tu pensar, hermano, no. Somételo a la palabra. Siempre les he aconsejado. Enojados, nunca tomen una decisión. Jamás, iglesia. Porque esa es una decisión con iniquidad. Sin iniquidad es cuando tú tomas una decisión de acuerdo a la palabra. ¿Queda entendido, iglesia? Ahora entiendes lo que dice el Salmo 119:3, pues no hacen iniquidad. ¿Quiénes? Los que andan en los caminos. ¿Cuáles son los caminos? La palabra, la ordenanza, lo que Dios ha establecido, hermano. Así es que en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ahora hay algo que debemos dejar bien claro. Estamos en un tiempo de oración, sí. Pero hay ministros que les dicen, tú ora y Dios te va a responder. Sí, pero tienes que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Atención, iglesia, no puedes orar de acuerdo a lo que tú piensas. Siempre vas a orar de acuerdo a la palabra, a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, cuando tú vas a orar, tienes que mirar los mandamientos, ¿verdad? Hace rato tuviste a Daniela, que ella mencionó un pasaje muy importante. Mi Dios, pues, ¿qué dice? Suplirá todo lo que... Muy bien. Pero ¿tú has mirado esto en el contexto correcto?
¿Cuándo Dios puede suplir? Porque muchos dicen, no, Dios va a suplir. Ajá. A los que viven en los 7 principios. Hermano. Y sabes que el contexto de suplir, ahí Pablo les está enseñando a los filipenses que tienen que saber dar para poder recibir. Hermano, ayer subí un devocional en donde a la iglesia venía un testimonio de una iglesia que en menos de un año levantaron el templo porque estuvieron dispuestos a dar. ¿Sabes qué veo? A la iglesia cuando se le trata de hablar del dar, como que evaden la responsabilidad. Hermano, ¿sabes cuándo va a suplir Dios? Cuando tú aprendas a dar. Si tú no sabes dar, ¿cómo crees que Dios te va a suplir? Ve el contexto de los filipenses, hermano. Ellos, dice que se quitaban hasta lo que traían puesto para dárselo y se los llevara a Pablo a las otras iglesias. Uy, eso es dar por encima de tus fuerzas. ¿Estás dispuesto a que lo que tienes lo lleves a quienes lo necesitan? Iglesia, muchos decimos, mi Dios pues suplirá. Sí, pero tienes que entender que tiene un principio de bendición. Así es la palabra de Dios, hermano. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tomas los mandamientos como una regla? Ya no funciona. Claro que el mandamiento es una regla, pero el mandamiento lo debes de tomar como fe. Un principio de fe, no como una regla, aunque sepas que es una regla. Hermano, cuando tú miras los mandamientos como principios de fe, Dios te bendice. Aleluya, amén. Vamos a ver, Salmo 119, versículos 65 al 67. ¿Por qué David externaba estas palabras, hermano? ¿Porque era muy elocuente? No. Porque experimentó todo. ¿Qué has experimentado de Dios? Iglesia, 7 principios para recibir bendición. Te dije que te los estoy enumerando. Hoy estamos viendo la fe. Si tú miras los mandamientos como pues tengo que obedecer, ya no funciona. Tienes que verlo como un principio de fe. Esto va a hacer crecer mi fe. Amén. Salmo 119, 65. Bien has hecho con tu siervo. Fíjate por qué él dice bien has hecho. ¿Era consentido de Dios David? Muchos dicen que Dios tiene hijos consentidos. No es cierto. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. David siempre consultaba a Dios. No tomaba una decisión si no estaba de acuerdo a la palabra. 66, lee conmigo. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Fíjate lo que dice. He creído, es decir, los tengo por fe, no como una orden o regla. Por fe. Amén. 67. Antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? ¿Tú te has descarriado alguna vez? Oye, pero regresa y haz las cosas como Dios manda. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora
Mira cómo lo afirma él. Guardo tu palabra. Hermano, ¿qué es el mandamiento para ti? ¿Una carga o una vida de bendición? Tengo que dejarte meditar. Aquí es donde, hermano, ¿cómo nos tenemos que acercar al trono de la gracia? Hebreos 4:16. Hermanos, ¿estás teniendo un culto devocional como familia? ¿Una vez a la semana? Hermano, es que mi familia no está. No te preocupes, tú solo. Hazlo. Cuando te vean que estás ahí, hermano, los demás se van a unir. Pero ten un día a la semana, hermano. Escoge un día para estar, que el Señor te lo marque, es más. ¿Qué pasa que dijimos? Hebreos 4 y versículo número 16. A ver, ¿qué dice la Escritura, iglesia? ¿Cómo nos tenemos que acercar? Aquí está escrito, iglesia, dice, acerquémonos, pues, confiadamente. ¿Sabes qué quiere decir confiadamente? Con fe. Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre que te acerques a Dios, acércate con fe. Eso es confiar, confiadamente. Levanta tus manos. Iglesia, no veas a Dios como un señor que está en un escritorio y está dictando puras leyes. No, es un Dios de amor que te quiere bendecir. Hermano, levanta tus manos. Ora a tu Dios. Sea cual sea la necesidad que tú tienes. No dependas de las personas, no busques ayuda. Mira lo que dijo el Señor hace rato. Te he llamado a santificación, no a inmundicia. ¿Sabes qué quiso decir el Señor? No a inmundicia, que no busques las cosas del mundo, no busques resolver tu problema conforme al mundo. Eso es inmundicia, lo del mundo. Iglesia, bien en alto tus manos. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu problema. Él conoce tu circunstancia. Y Él te quiere bendecir. Pero necesitas obediencia. Necesitas diligencia. Dile al Señor, aquí está mi obediencia. Aquí está mi diligencia. Aquí está mi compromiso, Señor. Que de todo lo que tú me des, yo voy a apartar el diezmo, Señor. Me comprometo contigo. Y tomo la determinación, Señor. En el nombre de Jesucristo. Padre, en esta hora, quiero estar dispuesto a sufrir, Señor, a padecer, así como José, a no estarme quejando de todo lo que estoy pasando. No, Señor, porque a ti no te agrada. Hermano, dale las gracias cuando has tenido que padecer. No te quejes, iglesia. Mejor alábale. Padre, yo te ruego que ministres a tus hijos en este momento, Señor. Pero yo te ruego que tus hijos se acerquen al trono de tu gracia, Señor, confiadamente, Señor. Con fe, Señor. Si su fe, Señor, ha sido afectada, lastimada, ofendida, Señor, hoy ruego que tú les restablezcas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Yo te ruego que tú los reivindiques, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda necesidad, todo problema, toda situación, toda angustia, Señor. Tu pueblo pueda confiar en ti, Señor, que tú tienes cuidado de ellos. Ora en lenguas, iglesia. Kerandai marai arandara basi diriri andara baseyo toroboshe tarabara kei mainara mayaseyo toroboshi diriri marai aramarasi. Padre, yo te ruego que aquellos espíritus de mis hermanos, almas que han estado atribulados, Señor, hoy vengan a paz en el nombre de Cristo Jesús. Toda carga que ha sido muy pesada, Señor, hoy quede libre ese hermano, esa hermana de toda carga, Señor. Permíteles descansar, Señor, en esta tarde. En ti, Señor. Permíteles descansar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, ministra a esta familia, ministra al que está teniendo necesidad, ministra, mi Señor, con tu paz, con tu reposo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a adorar en lenguas. Adora a tu Señor, adórale. Aleluya, aleluya, Karandara tarabara siri andara barababa Harandara yarabande yararara base yarandara banke chorori andai Arande tararara bayara base tururu andara base tururu andara Mayarande yarabana deni andara Andara baya se chorere andara baya Pueblo mío, dice el Señor, hoy te hago libre de toda carga pesada. Ven a mí, dice el Señor, tú que estás cargado. Venid a mí, dice el Señor. Yo quito tu carga. En este día, dice el Señor, yo te recuerdo lo que yo te he hablado por mucho tiempo. Vas a buscar a tus enemigos y no los vas a hallar. Porque yo me hago cargo de ellos. Yo soy el que peleo tus batallas. Yo soy el que enfrento a tus enemigos. Solo sométete a mí, dice el Señor. Hermano, levanta tus manos y dale las gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Recibiste la palabra en esta tarde? Solo te reafirmo, dice la Biblia que no hacen iniquidad los que guardan la ley de Dios. Hermano, pon atención. Dios te quiere
bendecir, iglesia. ¿Sí? Mira, Dios responde las oraciones. Testimonio, gracias a Dios, Liam, el pequeño, ya lo extubaron. Los médicos habían dicho que ya no podía tener ninguna posibilidad de vida. Y mira, este pequeño, no sé, 8 o 9 años, hermano, y dice, mañana lo dan de alta posiblemente. Hermano, Dios es un Dios de maravillas. He orado tanto por esa familia, no los conozco. Pero ¿sabes lo que Dios me ha mostrado? Que el papá necesita refugiarse en Dios y creerle a Dios para que Dios pueda obrar grandemente en la vida de Liam. Apóyame a orar por este pequeño, por su papá, y yo creo que el abuelo ya está sano porque no me nombran de aquí nada, pero hermano Liam, mañana ya lo extubaron, no sé si hoy o en estos días, pero ya mañana hay la posibilidad de darlo de alta. Iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, obedezcamos a Dios. 7 principios de bendición. Hoy te estoy dando un panorama del primero, hermano. Tú debes de tener una estructura de fe en tu vida. ¿Qué quiere decir? Hermano, siempre, siempre, siempre déjate guiar por la palabra. Eso es fe. No por lo que piensas o por lo que sientes. En el nombre de Cristo Jesús. Hermano, que Dios te bendiga mucho. Vamos a cantar este último canto, hermano, y nos estamos despidiendo. El Señor bendice. Nuestro hermano Eric, su esposa, a las 3:50 y tantos nació su bebé. 3:58 de la mañana, pesó 3 kilos el bebé y 200 gramos o 300 gramos, algo así. Midió 48 centímetros, ¿verdad? Nos enviaron un video de hasta cómo lo está atendiendo una especialista, ¿verdad? En bebés y cómo les está dando instrucciones a los papás. Hermano, este bebé viene con mucha bendición. Hoy nuestro hermano Eric tenía una cita para un trabajo, así es que mira, Dios está trayendo bendición. Recuerda, iglesia, Dios te quiere bendecir, pero no pongas pretexto para no hacer lo que Él te está mandando. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar y nos despedimos, hermanos. Y el gran yo soy, se escribe.
iglesia, quiero terminar solamente con el último personaje, es Gedeón. ¿Qué nos enseña Gedeón, hermano? Responsabilidad. ¿Te diste cuenta que cada personaje enseñó algo? ¿Verdad? Gedeón enseñó responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra, ¿qué estaba haciendo a medianoche, en la madrugada? Estaba cuidando. Estaba cuidando lo que es, ¿verdad? Lo que había recogido, su cosecha. ¿Y sabes que al cuidar estaba velando? Hermano, la Biblia nos enseña muchas cosas. Hermano, ¿dónde queda la historia de Gedeón? Esa es la tarea que vas a tener. A ver, te hablé de Abraham, de su obediencia y su diligencia. Está en Génesis, solo tú me dirás el pasaje. Y cuando entrega a su hijo, ¿verdad? Jacob, cuando se encuentra con Dios, una escalera, ángeles que subían y bajaban, ¿verdad? Y que entonces él hace un compromiso con Dios. De todo lo que Dios le dé, el diezmo va a apartar. José, hermanos, que nos enseña disposición. ¿A qué? En los padecimientos, para que Dios pueda cumplir su propósito. Y hermano, Gedeón, ¿qué nos enseña? Responsabilidad. ¿Tú eres responsable? Entonces tienes que cuidar. ¿Sabes que la Biblia dice que debes de cuidar tu salvación con temor y con temblor? ¿Sabes por qué Cristo no ha venido? ¿Sabes la respuesta? Si ya se cumplieron todas las señales. Porque la iglesia no está lista para irse. Y una de las cosas que tiene que restaurar en la iglesia, hermano, ¿qué crees que es? De lo que te hablé hace rato, iglesia. Y te encarezco delante de Dios que no te ofendas ni te escandalices. Reverencia en la casa de Dios. ¿Sabes que hay 7 R's? 7 cosas que tienen que restaurarse. Y una de ellas es la reverencia, hermano. La reverencia. Yo le decía a una de mis hijas, vas a un museo y te dicen, no fotografías, no grabar. Y tú obedeces. Vas a una biblioteca y te dicen, no puedes hablar. Y tú obedeces. Vas a una sala de arte y te dicen, no puede tener su celular encendido. Y tú obedeces. ¿Y por qué cuando vas a la casa de Dios hay irreverencia? Porque Dios no es el primer lugar. Tiene que ser restaurada la reverencia en la casa de Dios. Son 7 aspectos que tienen que ser restaurados. De otra manera, Cristo no va a venir. ¿Tú eres reverente en la casa de Dios? Qué buena pregunta, ¿verdad? Padre, en esta hora, yo te ruego entendimiento para tu pueblo. Que cuando nos tengas que corregir algo, no nos escandalicemos. No tropecemos, Señor. Te ruego que hagas un corazón, Señor, dispuesto para que tú puedas bendecirlos en todo tiempo, Señor. Te damos gracias por este tiempo de oración. Bendigo a cada familia que han estado conectados. Bendigo a los que no pudieron estar por causa, Señor, de una necesidad, de un problema, pero aún así te ruego que los bendigas. Te ruego, Señor, por los que, Señor, siempre tienen la fidelidad de estar presentes. Bendícelos, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, un gran abrazo. Nos vemos, primeramente Dios, el jueves. Acuérdate, 7 principios para ser bendecidos. Amén.